Dios les bendiga. Qué bueno compartir en esta tarde las ricas bendiciones del Señor. Hay un canto que dice: lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Bien, Dios les bendiga. Un saludo a la distancia para todos los que están conectados en esta tarde y los que alcanzan a escuchar y de pronto los que no están conectados de pronto verán el video más luego. Pero a todos ellos un saludo muy fraternal, un saludo de parte del Señor, de parte de mi familia, de mi esposa. Y quiero decirle que estamos felices porque tenemos al Señor. Terminamos este fin de semana bendecidos con el Señor. Al despertar la mañana, miramos, nuestros ojos vieron la luz del sol y pudimos pensar que estamos vivos por su grande misericordia. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Así como el sol sale del oriente y se esconde hasta el occidente, así engrandeció su misericordia. Así que en esta tarde no hay otra cosa sino decirle: Señor, gracias, porque tú me has bendecido. Así que saludo a muchos los que están escuchando por las redes, a mi pastor Jason Núñez, a su esposa y a muchos hermanos que de pronto no logro nombrarlos, pero usted sabe que los llevo en mi corazón y que lo hago con amor y con temor y que lo hago con excelencia para ustedes, porque mi anhelo es llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a leer la escritura, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9. Allí hay una escritura, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A su luz admirable. Entonces quiero decirle en esta tarde que hay un Dios poderoso, un Dios grande. Y quiero enseñar bajo el tema: somos del linaje. Diga allá en su casa: somos del linaje. Y por eso el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Óigase bien, alégrese de millones de personas que hay en este mundo. Usted haya sido escogido para pertenecer al pueblo de Dios, para anunciar las virtudes. Eso es algo grande. Algo que en esta tarde alguien pudiera brincar de alegría, saltar, dar una danzadita en esta tarde, decirle: Señor, estoy tan contento que de tantas personas que hay en el mundo, tú me escogiste. Y más de eso, de millones que se han muerto, yo todavía tengo vida. Amén. Gloria al Señor. Somos del linaje. Estuve leyendo un poco sobre los caballos de carrera. Esos caballos de carrera muy famosos, como los vemos en los hipódromos prestigiosos. Nunca había pensado el tiempo, los recursos que se invierten para lograr que uno de estos caballos sea el campeón. Yo me imaginaba viendo aquellos caballos de carrera.
Yo decía, de pronto alguien se fijó en él, le gustó su color, o de pronto porque era brioso, y dijo, este puede servir para una carrera. Pero resulta que estudiando y analizando todas estas cosas, investigando, viendo cómo eran los caballos de carrera, y me di cuenta el tiempo valioso y tanto dinero que le invierten a un potro. Ese potro comienza a investigar la vida para sacarle raza a un caballo. Estudian primero los ancestros. Qué grande era su padre. Cuánto medía de largo. Cuántos kilos pesaba. Y todo esto le hacen un estudio. Y todo el tiempo que está allí el caballo formándose en el vientre de su madre, ellos están cuidando, velando de él. Y están diciendo, este caballo que van a hacer, este potranco que van a hacer, va a ser un buen caballo porque sus ancestros fueron buenos. Pero resulta que, dándome cuenta de todo esto, al nacer el caballo, aquel caballito pequeño, no sé si los hermanos que conocen, que han estado en el campo y ven cómo nacen los potrancos, los animalitos, todos temblosos, no pueden ponerse en pie, y si se paran, se caen. Y más los caballos, sus patas de atrás son más largas y se van de cabeza, y muchas veces se caen y no pueden ponerse en pie. Y yo diría en esta tarde, si alguien pudiera mirar aquel potranco y decir, tanto dinero que se le invirtió en aquel animal, tanto tiempo cuidar aquella yegua para que naciera ese potranco, y nacer todo debilucho, yo pensaría en esta tarde, hemos perdido el dinero que hemos invertido en él. Pero resulta que el que ha estudiado el pasado, los ancestros de aquel animal, él sabe que aunque esté débil allí, aunque no pueda pararse, pero con el tiempo va a ser un caballo de carrera pura sangre. Con esto quiero decir que aunque mucha gente nos ven a nosotros pataleando en el evangelio y diga no tiene importancia, Julano no va a servir para nada. Desde que se entregó lo he visto que está pataleando, muchas veces no va al culto, casi no ora, casi no canta y lo vemos tan débil. Pero hay uno que está estudiando, que estudió el pasado de nosotros. Hay uno que invirtió dinero y precio de sangre por nosotros. Aunque el diablo diga, ese cristiano no sirve para nada. Espere que llegue diciembre, espere que llegue los carnavales, el festival, espere que llegue la guacherna, espere que llegue el 31 de octubre y verá cómo se va a apartar. Pero aquel que pagó el dinero, el precio grande, la inversión que él hizo, dice, aunque tú lo veas débil, pero va a ser un poderoso, va a ser un campeón. Así que en esta tarde alguien allá en su casa puede levantar su mano y diga, yo soy del linaje escogido, del real sacerdocio. En esta tarde, aunque muchos no crean en mí, hay uno que cree. Y con eso basta. Y con eso basta. Si hay uno que cree, hay uno que ha puesto la confianza en mí, se llama Jesús. Ese que te ve todos los días allí en tu casa. Ese que te señalan todos los días y te dice, Julano no sirve para nada. Ese cristiano no sirve para nada. Esa mujer no va a servir para nada. Aquel joven no va a servir para nada. Ese esposo no va a servir para nada. Es un borracho. No sirve para nada. Es un peleonero. Julana no sirve para nada. No arregla la casa. Y comienza a decir tal cosa. Y esa mujer no sirve ni para el evangelio ni para ninguna cosa. Hay uno que ha colocado la confianza en ti. Se llama Jesús. Él te está diciendo en esta tarde, aunque el enemigo, aunque el diablo diga que tú no vales nada, yo te tengo un precio grande. Pagué el precio en la cruz. Tú vas a ser valioso. Aprende, valora lo que tienes. Amén. Gloria al Señor.
Entonces primer punto quiero decir, ¿qué es el linaje? ¿Qué es un linaje? Significa ascendencia ilustre de una persona. La ascendencia ilustre de una persona. Ese es el linaje. Eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo en esta tarde. Dios nos ha hecho una ascendencia. Aquel que vivía en el pecado arrastrado. Yo le decía a un amigo en estos días. Yo decía, yo desde niño fui temeroso a Dios. Dios hizo milagros grandes cuando yo estaba pequeño. Y por muy lejos que yo me fuera de la casa, a las 6 de la tarde ya estaba dentro de mi casa, donde mis padres. Ellos me están escuchando en esta tarde, son testigos de eso. Pero el día que comencé a consumir drogas, en el alcohol, ya no me interesaba llegar a las 6 de la tarde ni al otro día. Bebía perdidamente, pero cuando yo pertenezco al linaje, es la ascendencia ilustre de una persona. Dios nos ilustró. Dios nos ascendió. Alabanzas al Señor. Segundo, real. Pertenecemos a la casa real del Señor. Y real significa que tiene existencia verdadera y efectiva. Somos real sacerdocio. Y esta palabra dice que tiene existencia verdadera y efectiva. Nosotros somos originales del reino, del linaje escogido de Dios. Somos de la casa real de Dios. Tercer punto, sacerdocio o el sacerdote significa dignidad o cargo. El número cuando Moisés escogió a Josué, le dice el Señor, y pondrás, número 27:20, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Dignidad, dignidad. Somos sacerdotes. Somos los que sacrificamos. Somos los jefes de la casa. Somos sacerdocio santo. Y eso me alegra, me gusta en esta tarde. Porque dignidad tiene la calidad de que se hace valer como persona. Calidad del que se hace valer como persona. Se comporta responsablemente y seriedad y con respeto. Amén. Eso es lo que es el sacerdocio. Necesitamos ser sacerdotes para tener dignidad, para tener cargo. Amén. Para que nos respeten, para que seamos personas de calidad, para ser como persona, comportarnos con responsabilidad, con seriedad y con respeto delante de la gente. Amén. Cuarto punto, nación santa. Somos una nación. Y esta nación, los presidentes, los mandatarios de este mundo, están tratando de quitar la autoridad de la iglesia. Se dan cuenta que dentro del mundo, dentro de las naciones, hay una nación. Primero, el pueblo de Israel, un pueblo, una nación pequeña, más pequeña que todas las naciones. Y cuando se volcan contra ellas para destruirlos, la mano del Señor está con ellos. Si usted mira el mapa, encuentra que Israel es la nación más pequeña. La vez pasada, cuando hubo ese bombardeo, cuando estaban tirando los misiles para Israel, antes de caer en Israel, explotaban en los aires. Y yo me alegraba, y en esta tarde palpita mi corazón y salta de alegría en esta tarde y danza mi corazón de saber que Dios está
con Israel. Y si está con Israel, está con esta iglesia, porque somos el Israel espiritual en esta tarde. Somos el Israel espiritual. Cuando le suceda algo a Israel, usted le tiene que doler en su corazón, porque pertenecemos a la nación santa. Somos el Israel espiritual. Dígale que está a su lado, déle un codazo pentecostal en esta tarde, dígale, somos Israel espiritual. Nación significa conjunto de personas de un mismo origen ético, que comparten vínculo histórico, etcétera, etcétera. Somos y contamos con la historia de la cruz. Todo pentecostal, todos los que tienen el nombre invocado, todos los que creemos a este evangelio, tenemos una historia que contar. Y uno no da cuenta, ¿no? Que Jesucristo lo llevaron allá y lo mataron en un cerro por allá y no sé qué pasó con él. No, todos sabemos que él fue a la cruz, murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos. Esa historia la sabe hasta el que no sabe leer. Ese que no sabe leer, que no ha estudiado nunca en un plantel educativo, puede decir la historia de la cruz. Él sabe perfectamente, mi Cristo pagó el precio de sangre en la cruz. Murió y resucitó por nosotros. Si Él vive, nosotros vivimos. Aquel ancianito que nunca estudió puede decir, cuando yo estoy enfermo, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué lo dice? Porque tenemos una historia que se llama la historia de la cruz de Jesucristo. Quinto punto. Somos adquiridos. Somos adquiridos. Dile que está a tu lado, tú eres adquirido. Adquirido. Dice calidad y capacidad que se aprende, que es aprendido, no pertenece a la naturaleza. Calidad, capacidad que es aprendido y no pertenece a la naturaleza, sino que somos adquiridos por Jesucristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos un pueblo adquirido por Dios. Adquirido por Dios. Y si Él nos adquirió, si Él nos compró, entonces pertenecemos a Él. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando dijo, ya no vivo yo. Pablo era un agresivo. Pablo era un rebelde y muy religioso. En su tiempo era doctor de la ley. Conocía muy bien la ley y era aferrado a ella. Y por eso quiso matar a los evangélicos. ¿Por qué quiso matarlo? Porque él era aferrado a la ley. Pero aquel hombre valiente pidió cartas y se fue para Jerusalén, para Damasco. Y llegando a Damasco, yo me imagino la noticia diciendo la gente, viene aquel rebelde, aquel valiente para acabarnos. Y dice que él llevaba a la gente y los encerraba y los echaba a los leones, los arrastraba por los estadios y iba para Damasco. Iba a destruir, a llevar presos los evangélicos. Pero la oración de la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿De acuerdo? Puede mucho. Y cuando iba el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, dice que se le apareció el dueño de esta iglesia, el que te adquirió a ti, el que te compró a ti. Se presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondiendo, ¿quién eres?
En otras palabras, estaba diciendo Pablo o Saulo diciendo, yo estoy persiguiendo a los evangélicos. Estoy persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué se presenta este diciendo por qué me persigue? Y le dice el Señor con palabras y palabras propias. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le estaba diciendo perfectamente, Saulo, si tú persigues a los evangélicos, me persigues a mí. Si tú maltratas la iglesia, me estás maltratando a mí. Y si te metes con ellos, te metes conmigo. Y quedó ciego. Adquirido por Dios. Punto 6. Somos llamados a anunciar las virtudes. Somos llamados a anunciar las virtudes. Por eso tú no te puedes quedar callado. Por eso tú tienes que anunciar. Una vez estando allá en Codazzi, en la tienda de mi hermana, mi padre, un hombre apasionado por las almas, apasionado a predicar la palabra de Dios. Estábamos sentados allí. Llegaron a comprar unas personas. Y se paró así todo temblosito. Y le dice, los invito a culto, porque Cristo les ama. Y muchos se reían y otros ponían cuidado. Pero yo tuve que derramar lágrimas ese día, diciendo cómo este varón de Dios, apasionado por predicar la palabra, apasionado por llevar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No importa que la voz entrecortada, no importa los años que tengas, pero anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabanzas al Señor. Virtud significa capacidad que tiene una cosa en un determinado efecto y positivo. Óigase bien, virtud es la capacidad que tiene una cosa en un determinado efecto y positivo. Las virtudes del Señor producen un determinado efecto de gloria. Es que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. A veces nosotros no queremos ni siquiera perdonar al enemigo. No queremos perdonar a aquel que nos ofende. Pero cuando nosotros lo metemos en Dios, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y vuelvo a Pablo. Después que Pablo estaba ciego, Ananías vino a orar por él y recobró la vista. Y vemos el apóstol Pablo no diciendo, es que yo soy el doctor de la ley, yo soy el valiente que conozco judío de judíos, fui adiestrado a los pies de Gamaliel, no hay otro como yo soy el único que sé, el más letrado, el más estudiado. No, él dice, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. Yo también puedo decir, ese orgullo que yo tenía, ahora no sirve para nada, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alégrese en esta tarde. Alégrese en esta tarde, porque el Señor está aquí en este lugar. Tenemos un linaje, el ADN de Jesucristo. Somos de la familia de Jesús. Tenemos el ADN de Jesucristo. Segundo, somos la casta real del palacio real. Pertenecemos al palacio real, al reino de Dios. Y tercero, somos sacerdotes de mi familia. Sacrifica alabanza. Si tú eres el sacerdote, cada cabeza de familia es el sacerdote. Tú eres el que llevas a tu familia.
Tú eres el que sacrificas alabanzas. Tú eres el que sacrificas cosas para llevar al altar a tu familia. No te canses. Recuerda que tú eres sacerdote. Él dice en la Biblia que nos hizo reyes y sacerdote. Cuarto punto, la iglesia es una nación de un mismo espíritu, de un mismo lenguaje y de un mismo pensamiento. Es la iglesia. Quinto, los que tenemos el nombre invocado en nuestra vida y que creemos a este evangelio somos adquiridos por Jesús. No somos de la evolución del mono. No soy por la naturaleza ni la materia. Somos creados por el mismo Dios. Somos a imagen y semejanza de Él. Gloria al Señor. Somos del linaje en esta tarde. Y ya para terminar el último punto, anunciamos las virtudes. Tenemos la capacidad del Espíritu Santo. Tenemos efecto que produce arrepentimiento. Somos positivos, estamos seguros que Cristo viene por su iglesia. Y si estamos seguros, entonces en esta tarde con más vera podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. La Biblia dice, aquel pueblo que estaba sentado en regiones de muerte y en oscuridad, dice que luz resplandeció para ellos. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que caminábamos por este mundo sin sentido, Cristo hoy nos tiene y podemos decir en esta tarde, yo vivo porque mi Cristo vive. Cuando tú le recuerdas eso a Satanás, le das el golpe certero. Eres el linaje escogido, eres el real sacerdocio, eres la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Recuerdo que hace muchos años llegó alguien para que oráramos por ellos. Y ese alguien, cuando yo abrí la Biblia para leer, pegó un salto del dintel de la puerta, de un poste al otro de la puerta. Puso un pie aquí, otro pie aquí y saltó por encima. Y salió. Salió corriendo. Y yo dije, vamos a seguirla. Vamos a buscarla. Y una ancianita me decía, no hermano Irmer, no vaya. Quédese aquí, es muy peligroso. Salí con mi esposa y con el hermano Héctor Guerrero, que es pastor ahora. Y la alcanzamos en una casa, la tenían allí, alguien la agarró. Y llegamos a orar por ella. Y el demonio, cuando vio que estábamos reprendiéndolo, sacándolo de ahí de ese lugar, se quedaba dormida. Dormida. Y la gente decía, ya salió el demonio en ella. Pero resulta que estaba dormida para que no escuchara. La agarraba por las manos y ¿sabe qué me decía? Suéltame porque me estás haciendo daño. Cállate. Y yo le decía, el que te tiene que callar eres tú. Pero de pronto se me vino un pensamiento de parte de Dios. Y le toqué el pecho a aquella mujer con el dedo así. Y le dije, al que venció a tu jefe en la cruz. El que venció a tu jefe en la cruz es el que está conmigo en este lugar. Y en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y se fue. Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel. Así que yo quiero decir a mis padres, por muchos años que usted tenga, mis padres, que los amo mucho, los quiero mucho. No te canses de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Y si hoy estamos aquí, es porque Dios nos tiene con un propósito grande.
Somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos linaje escogido en esta tarde. Alégrese por eso. Vamos a orar para ti en esta tarde. Saludamos a Laine, a mis padres, a mis hermanos, a Albeiro, a Alejandra, a Joan de Santiago, a María, a mi esposa, a todos los que están aquí conectados, a Wilson y todos los que alcanzan a escuchar y todos los que están viendo este video en esta tarde, esta enseñanza. Yo quiero orar para ustedes. No te desanimes, no te preocupes por lo que va a pasar el día de mañana con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, porque hay un Dios poderoso que puede cambiar a un instante las personas. Y yo voy a hacer una oración para que Dios te bendiga en esta tarde, para que Dios te guarde, para que Dios te saque de las tinieblas a su luz admirable, para